Buenas tardes, agradecido en este día de hoy también por la vida y la salud que Dios nos ha dado nuevamente. Señor, Gracias a Dios por un día más de vida que podemos tener Señor. en esta tarde. Acá estamos o me encuentro en compañía eh, de mis padres, ¿verdad? Ellos ya Sí, Señor. avanzados en algunos años de edad. Gracias a Dios que ellos, aún a pesar del tiempo, a pesar de los años, a pesar de las dificultades de salud, a pesar de que a veces hay problemas por diferentes enfermedades, como dice la Escritura, ellos han permanecido en la fe, han permanecido en este Evangelio y gracias al Señor doy en esta Amén. tarde porque podemos estar juntos, podemos reunirnos para estar compartiendo en este día de hoy también parte de la palabra del Señor. Y Amén. esperando que el Señor les siga fortaleciendo, el Señor les siga guardando, el Señor siga cuidando de sus vidas y cada día teniendo, por supuesto, presente las promesas de nuestro Señor, teniendo presente Sí, las Señor. promesas donde la palabra nos enseña y nos dice que bajo sus alas podemos estar seguros. Amén. Entonces, teniendo esa fe y esa confianza, podemos nosotros hoy día creer juntamente con ellos y compartir esta tarde la palabra de Dios y podemos decir que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Entonces, agradecidos con Dios porque el alimento no ha faltado. No ha faltado en este lugar, no ha faltado el alimento material, no ha faltado como el pan, no ha faltado qué ponerle o con qué agregarle algo al pan, no ha faltado algo con qué tomar desayuno, o el almuerzo o algo que comer a la cena. Entonces ahí ha estado la promesa de Dios cumpliéndose día a día. Señor. Así también como la promesa de Dios se cumple por medio de los alimentos, también Amén. se cumple hoy en nuestros tiempos por medio de la palabra, ya que a pesar de que muchos son los que dudan, muchos son los que Sí, están Señor. dudando de la palabra, más hoy día podemos estar tranquilos y podemos estar seguros porque su palabra en nuestras vidas, al menos en nosotros, permanece, gracias a Dios. Amén. Y espero que usted también, que escuchará esta palabra, también permanezca en usted. Permanezca la palabra y esta palabra es la que debe alimentarnos, así como usted el día de hoy se alimentó, tomó algunos alimentos. A esta hora también entregaremos la palabra de Dios. Sí, Y le Señor. invito a que usted tome su Biblia, le invito a que abra esta Biblia que usted tiene allí guardada en algún lugar y busque Primera de Pedro capítulo 5. Sí, Que busque Señor. allí parte, porque en esta tarde compartiremos parte de la palabra de Dios. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 5, le vamos a dar lectura desde el verso 2 en adelante. Y le damos lectura en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sí, Señor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, Señor. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ah, Señor bendito. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, Amén. al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Amén. Aquí entonces tenemos ya parte de la palabra
de Dios, la cual hemos querido o he querido compartir con cada uno de ustedes, donde la Escritura nos enseña primeramente a nosotros, al que habla primeramente, al que está en este lugar, porque la palabra nos dice claramente: apacentad, o me dice primeramente: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros o que está en medio nuestro. Y cuando habla apacentar la grey de Dios, está hablándome y diciendo que tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de la iglesia. Tengo que tener cuidado de los miembros de la iglesia donde yo estoy puesto por la gracia y la misericordia de Dios. No que haya buscado ese puesto, sino que ha sido por la gracia y la misericordia de Dios que Él me ha considerado como un obrero para desempeñar esta labor. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender, que en las manos de Cristo no somos uno es más grande o otro es más pequeño, no porque alguno tenga algún bien económico es de mayor importancia, o quizás que tenga algún estudio es superior a su hermano, o alguno porque es de diferente color, o porque es más gordito, o porque es más bajito, más blanco o más moreno, ¿verdad? No, ante la presencia de Dios todos somos iguales. Y la palabra así nos enseña. La Escritura dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que toda persona que en Él crea no se pierda, sino que más bien tenga salvación y vida eterna. Amén. Entonces el amor de Dios se hace manifiesto para todas las personas de igual forma. Si Dios así lo considera, si Dios nos ha mirado a todos primeramente y nos ha visto como pecadores, y nos ha visto que somos personas que necesitamos, ¿verdad?, de la redención, y necesitamos, ¿verdad?, de que Jesucristo, Él viniese y muriese en la cruz y derramara su sangre por rescatarnos, por perdonarnos de toda maldad y de todo pecado. Dios, Él nos consideró iguales. Amén. No importando, como le decía anteriormente, las diferentes condiciones, o que si alguno era más pecador o menos que el otro. Ante la presencia de Dios todos somos iguales. Entonces la palabra hoy día nos enseña y nos dice claramente que debemos de cuidar la grey de Dios que está entre vosotros. Esta Amén. es palabra para que primeramente yo la tome y vea que tengo que tener cuidado de todo por igual, no Señor. teniendo preferencia por algunos, sino que todos ya somos todos iguales ante la presencia del Señor. Amén. Bueno, así la palabra hoy día nos está encargando que debemos de tener este cuidado, pero a la vez la Escritura nos enseña y nos dice, y la palabra habla a tiempo, dice la palabra de Dios, dice que habla a tiempo. ¿Para qué habla a tiempo? Para que ninguno perezca, sino que todos podamos arrepentirnos. A lo mejor estamos pensando hacer algo, estamos pensando tomar algunas decisiones, Señor. pero a lo mejor esa decisión que estamos pensando no es la correcta. ¿Por qué? No, a lo mejor no es la correcta porque no le hemos consultado, no hemos preguntado a Dios, esto será lo correcto. Es por eso que en esta tarde la palabra también nos dice que no solamente tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, ni de la grey, no solamente establecernos como hombres de trabajo, sino que como teniendo cuidado del pueblo de Dios, sino que también nos dice la palabra del Señor, cuidando que ninguno perezca. Amén. Cuidando de todos, desde jóvenes Señor, hasta ancianos. Y cuando nos habla de jóvenes, también está queriendo decir que los ancianos también tenemos que ser hombres humildes, dice la palabra de Dios. No porque aquel que ya es anciano se crea superior al joven. A lo mejor por su conocimiento, por lo que él ha aprendido durante su trayectoria en la vida o por su trayectoria en el Evangelio. O el joven se crea superior al anciano porque a lo mejor ha adquirido o ha aprendido alguna profesión y hoy día es un ingeniero, y a lo mejor aquel anciano ni siquiera sabe leer, pero sabe la palabra del Señor, nos enseña y nos dice claramente que tenemos que ser humildes, sujetándonos unos a otros. ¿Y por qué? Porque ante la presencia de Dios todos
todos somos iguales. Y Jesucristo, Él derramó su sangre. Él derramó su sangre para lavarnos y limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Y gracias, gracias en este día tenemos que dar porque Él nos ha guardado. En su amor y misericordia, como está escrito en el libro de los Salmos, ¿verdad? Bajo la mano protectora de Dios, ¿verdad? Estamos guardados, y dice que es como la gallina cuida de sus polluelos, así también Él hace semejanza que cuida de su pueblo, de su grey. Entonces, la palabra nos advierte, nos enseña y nos dice que tenemos que ser primeramente humildes. ¿Sabe usted cuando la persona es humilde, Dios escucha su oración? Amén. Dios la escucha. ¿Y por qué le digo esto? Porque si le escudriñamos la Escritura nos vamos a dar cuenta que la gente o aquellos hombres o aquellas personas que han orado humildemente han sido escuchados por Dios. Amén. Y hoy yo estoy seguro que a muchos de los que oirán este mensaje, Dios los ha escuchado. ¿Por qué? Sí, porque han ido ante la presencia de Dios con humildad. Y cuando Amén. usted va con humildad, el oído de Dios está atento. Pero cuando el hombre y la mujer es soberbia o es soberbio, Dios, créame, Dios no lo escucha. Y no es que yo se lo diga o que de mí salga esto o que quiera ponerlo en enemistad con Dios. No, la palabra nos enseña y nosotros tenemos que enseñar la palabra tal como está escrita. Dios resiste a los soberbios. Es por eso que, hermano y mi hermana, que les menciono en este día de hoy que seamos humildes, Señor. humildes, ¿verdad? Soportándonos unos a otros, teniendo compasión uno del otro, ¿verdad? Teniendo cuidado el uno del otro, que no venga a nosotros el orgullo, que no venga la soberbia a vivir entre nosotros, porque ninguno que es soberbio entrará en el reino de los cielos, sino que será echado allá al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Y por qué les hablamos de la soberbia? Porque hoy en nuestros tiempos hay muchos que son soberbios. Cuando la persona es soberbia, cuando oye, cuando está escuchando el mensaje, cuando escucha la palabra de Dios, pero sin embargo no entiende o no quiere entender. Más bien dicho, no quiere entender, porque sí, las personas entienden, pero la soberbia, el orgullo que hay en su mente, que hay en su corazón, hace que rechace la palabra de Dios y que cuestione la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice claramente que debemos ser humildes los unos con los otros, ¿ya? Entonces eso es algo importante que cada uno tenemos que considerar. Y cuando somos humildes, Dios nos guarda y Dios nos protege. Señor. Y a los soberbios, ¿sabe? Que tienen que tener Ayúdanos, cuidado, Señor. tienen que tener cuidado. Tú que eres soberbio, que no quieres darte la razón de la palabra, tú que cuestionas todas las cosas, eres una persona soberbia. Y ¿sabes lo que dice la Escritura para ti? Que el diablo, el león, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así dice la palabra de Dios. Y yo te digo, el diablo anda como león rugiente, pero no es el león. Dice claramente la Escritura en esta tarde que anda como león, pero no es el león, ¿verdad? ¿Sabe quién es el león verdadero? Jesucristo, el león, el rey, el león de la tribu de Judá. Pero el enemigo quiere hacerse semejante a Jesucristo, quiere hacerse semejante, y por eso que la Escritura dice, anda como león. Y sabe, yo he visto varios programas en la televisión donde muestran cómo los animales cazan, y he visto cómo el cocodrilo caza, cómo cazan diferentes tipos de animales. Bueno, y también he visto cómo caza el león. Muchas veces la presa o el animal que el león tiene al acecho, ¿sabe? El animal come tranquilamente en el campo, come su pasto y se mueve con tranquilidad. Pero el león, ¿sabe? Es tan astuto y se mimetiza entre la maleza y su color de piel es parecido a la maleza que está seca. Es por eso que el león
se puede esconder fácilmente del animal que quiere cazar. Y mientras que el animalito se alimenta tranquilamente, el león, como es astuto, se esconde entre la maleza y se acerca sigilosamente hasta donde está aquel animal que quiere cazar. Y como el animalito aquel no se ha dado cuenta, porque está tranquilo, alimentándose, llega el momento en que el león se ha acercado. ¿Por qué digo que se ha acercado tanto? Porque el animalito, mientras comía, no se preocupó de lo que estaba a su alrededor. Entonces el animalito comía tranquilamente y el león, agazapado, escondido entre las malezas, se acercó tanto que a poca distancia el león sale corriendo y lo atrapa. Atrapó a un animalito y le dio muerte. ¿Y por qué le dio muerte? Porque el animalito se descuidó, no estuvo atento a lo que pasaba a su alrededor. Así también Satanás, el diablo, anda alrededor, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar. Señor. Anda como león rugiente. Ayúdalo. Y muchos cristianos hoy en día se han descuidado. Ayúdalo, ¿cuántos se han descuidado? ¿Cuántos hoy día se han quedado tranquilamente en sus hogares? Sí, ¿cuántos hoy día ya ni siquiera se han acordado de leer la Escritura? ¿Cuántos el día de hoy se han olvidado de lo que es la oración? ¿Cuántos se han olvidado de leer la palabra de Dios cuando la Escritura nos habla y nos enseña y nos pide encarecidamente que tenemos que revestirnos de la gracia de Dios, que tenemos que tomar la coraza, ¿verdad?, para poder resistir el día malo? Es por eso, mi hermano que nos escucha en esta tarde, que les insto y les enseño y les digo, como nos dice la palabra de Dios, que tenemos que ser sobrios. Nosotros, los que apacentamos la grey de Dios, tenemos que enseñar la palabra de acuerdo tal cual como está en la Sagrada Escritura. Si tú te descuidas, si tú no estás atento a lo que sucede a tu alrededor, va a venir el enemigo y te va a destruir. Y va a ser grande la lamentación. Es por eso que en esta tarde le invito a hermano Cristo que escudriñe la palabra, que lea, ¿verdad?, que observe qué está pasando a su alrededor, porque hoy día el mundo nos presenta muchas cosas y que aparentemente son muy bonitas y que nosotros debíamos aceptarlas, pero sin embargo son de perdición y de muerte. La palabra así también nos enseña que muchos son los caminos, pero que su final es de perdición y de muerte. Y Jesucristo, así como ayer, así como en tiempos pasados se presenta como el camino, así también el día de hoy Él sigue diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor sea con usted y esperemos que esta palabra llegue a su oído y sea guardada en su mente y en su corazón. No solamente sea oída y se nos vaya por el otro oído, sino que sea retenida, sea guardada y a la vez llevada a la práctica. Amén. Amén.